Lo que es para la producción ¿te podrías presentar, por favor, con tu nombre, tu cargo y a qué te dedicas? Soy Julio Gamboa, soy ingeniero industrial y actualmente me desempeño como gerente general de Viandina, que es una de las principales empresas exportadoras de superalimentos orgánicos. Nos especializamos en la deshidratación de productos nativos de Perú y algunas frutas. Actualmente compramos frutas de pequeños agricultores, de más de 3.000 pequeños agricultores en 13 departamentos, las cuales llevamos a nuestra planta en Cajamarca para ser procesadas, es decir, deshidratadas, y luego para su exportación. ¿Hace cuánto tiempo estás en el rubro En el rubro de productos orgánicos, casi 9 años. Y en Viandina, ya viendo un portafolio más alto como son las frutas deshidratadas, hace 3 años y medio. experiencia en así que me gustaría que me compartas más información acerca de qué es el proceso de deshidratación de frutas? Todo empieza en el campo, al trabajar con frutas orgánicas. Nos obliga a trabajar con pequeños agricultores que son los que son capaces de poder desarrollar un producto orgánico. La agricultura convencional, principalmente de la costa, es una agricultura intensiva que se caracteriza por ser muy eficiente en costos y para llegar a lograr estos rendimientos que permiten ser eficientes en costos, se aplican pesticidas. Por eso nuestro foco para lograr el suministro de las frutas orgánicas está en ir al pequeño agricultor de la sierra y de la selva. Luego de encontrar la zona propicia para poder desarrollar otras frutas, es desarrollar una cadena de productores, pues cada agricultor más o menos posee entre una hectárea y media, y trabajar con pocos agricultores en una sola zona es insostenible. Lo que hacemos nosotros como Viandina es proporcionar asistencia técnica a agricultores de una comunidad, asociarlos y fomentar la siembra de algún producto que nosotros vemos tiene oportunidad de desarrollarse en esa zona. Por ejemplo, Viandina fue el primero en introducir la siembra de aguaimanto orgánico en Cajamarca. Compramos piña en San Martín de Pangoa, compramos mango en el valle de Jequetepeque, en la frontera entre La Libertad y Cajamarca. También compramos mango de asociaciones de productores orgánicos de mango en Tambo Grande, en Piura. Banano también entre Piura y Tumbes. Tenemos agricultores de lúcuma en Huanta, en Ayacucho, y ese es el primer paso, identificar de dónde podemos conseguir la oferta de las frutas orgánicas. Y luego hacer que estos agricultores se certifiquen, porque es muy importante la certificación orgánica. Luego de que tenemos una oferta de productos, los transportamos desde estas 13 regiones hacia nuestra planta en Cajamarca. El primer paso ya en el proceso va a ser un análisis de control de calidad, donde el equipo de control de calidad va a medir los grados Brix de la fruta. Si hay frutas que necesitan ser maduradas artificialmente, lo hacemos. Eso quiere decir darles unas condiciones ambientales artificiales para que lleguen a su madurez y aumenten los grados Brix, quiere decir que sean más dulces. Se va a separar la fruta buena de la fruta mala, y esta fruta que ha sido aprobada por el área de control de calidad ingresa a la planta al primer proceso, que es su lavado y su desinfección para retirar toda la suciedad que trae la fruta en la cáscara. Luego de este primer proceso, procedemos a retirar la cáscara. En esta área aproximadamente tenemos entre 80 y 100 personas trabajando en 3 líneas de producción. Quiere decir que podemos hacer hasta 3 productos al mismo tiempo por turno. En una línea podemos estar trabajando banano, en otra línea piña y en otra línea agua y mantón, retirando de la cáscara, y si el producto lo requiere, proceder a hacerle el corte que se necesita. Por ejemplo, el banano puede ser cortado en rodajas o en slices.
El aguaimanto se puede deshidratar entero, se puede deshidratar picado. El mango tiene cortes en tiras, cortes en cachetes, cortes en cubos. Y luego que la fruta está con este corte, recién entra el proceso de deshidratación. En Villandina tenemos 3 deshidratadores de aire caliente. La capacidad de deshidratado se mide por la superficie disponible para colocar la fruta. En nuestro caso contamos con 3 deshidratadores argentinos de aire caliente de bandejas rotativas. Estas 10 bandejas suman en total 60 metros cuadrados cada deshidratador, quiere decir que tienen 10 bandejas de cada una de 6 metros cuadrados. El producto se coloca en la bandeja superior y de acuerdo a la velocidad de rotación que le querramos dar, puede ir rotando cada hora, cada media hora, cada 45 minutos. Esto va a depender de la humedad con la que ingresa el producto, mejor dicho, la humedad que tenga el producto y la humedad final que querramos tener. La mayoría de productos deshidratan entre 8 y 10 horas entre 45 y 65 grados centígrados. Una vez que tenemos el producto deshidratado, quiere decir ya pasó por una rotación de 10 horas, se retira de la bandeja y se procede a seleccionar las frutas que no han sido completamente deshidratadas. Entra en un reproceso que es aproximadamente el 1 o el 2% y el 98% de la fruta que llegó a la humedad deseada se empaca, se encaja, pasa por un detector de metales y está lista para ir al almacén de producto terminado. Ujú. Eh, Primero, para que un producto pueda ser llamado orgánico, tiene que haber pasado por una auditoría de un organismo independiente. En nuestro caso, trabajamos con Control Union, que es una certificadora internacional que certifica tanto el campo de producción como la planta de proceso. Después, en la planta existen certificaciones obligatorias y certificaciones voluntarias. Las certificaciones obligatorias es el certificado que emite Digesa de la planta de proceso, que es básicamente analizar el sistema HACCP que ha implementado la planta. Y como certificaciones voluntarias, la planta cuenta con la certificación BRC, que es una certificación internacional de inocuidad. También contamos con certificación de comercio justo, certificación de buenas prácticas de manufactura y una certificación HACCP. Y en la planta me hacen algún tipo de certificación o voluntaria El Estado trabaja bajo una normativa que es el Decreto Supremo 007, que es con el que se basa Digesa para pasar una auditoría a planta y habilitarla sanitariamente. Esta es una auditoría que se pasa cada 2 años por parte de ellos. El BRC, que es la certificación de inocuidad, es una vez al año. Comercio justo también es una vez al año. para el tiempo de producción de las frutas. ¿Cuánto es para la diferencia entre la producción de los frutos normales y los orgánicos? No, el tiempo es el mismo en lo que se va a diferenciar normalmente es en la productividad del campo. Normalmente una producción convencional permite un mayor rendimiento, quiere decir mayor volumen de fruta por cosecha que una producción orgánica, porque no se utilizan agroquímicos en general, aditivos, no se le suplementa la alimentación a la planta con productos químicos ni se evita la contaminación por plagas con químicos. Y en cuanto a la maquinaria que se utiliza en la producción, ¿cuáles son las principales máquinas que se adquieren y dónde se pueden encontrar? Todo el proceso de pelado y corte se realiza de forma manual.
El proceso de deshidratado sí se necesitan hornos de deshidratación. Estos hornos, ¿cómo funcionan? Toman el aire frío del ambiente y mediante un proceso de intercambio de calor, unos quemadores de gas que calientan una chaqueta, calientan por intercambio de calor, calientan este aire del medio ambiente y este aire caliente es inyectado a las máquinas. Existe tecnología de diversos países. Nosotros contamos con hornos argentinos de la marca R&R Térmica. Existen hornos más pequeños en China, se pueden conseguir hornos en Estados Unidos, en Europa. Hay diferentes tecnologías para deshidratar con aire caliente. Hay varias formas de deshidratar un producto. Se pueden deshidratar con aire caliente, se puede deshidratar haciendo freeze dry, que es el liofilizado. El liofilizado, ¿cómo funciona a diferencia del aire caliente? Primero congela y después sublima la humedad. O sea, se evapora el agua por debajo del punto de congelación. Y después tenemos deshidratado mediante microondas. Quiere decir que con una bomba de vacío extraes presión de un cilindro y calientas como con un magnetrón, como horno microondas. Dentro de la tecnología de secado por aire caliente tienes hornos con bandejas rotativas como la que tenemos en Viandina, tienes fajas continuas de deshidratado, que son unos hornos larguísimos de entre 20 y 40 metros, o también tienes hornos estáticos, que son unos cuartos donde ingresas unos cochecitos y las bandejas. Una vez que el cuarto está completo, cierras la puerta, prendes el horno y dejas el producto 24 horas deshidratando. Tienes todo el producto listo después de 24 horas. ¿Y hay alguna diferencia en cuanto a la tecnología, si conocieron entre todas las máquinas que has relacionado o es más por precio que se adquiere? La verdad, las máquinas están diseñadas, algunas son mejores para deshidratar algunos productos que otras. Las máquinas rotativas, por ejemplo, son muy buenas deshidratando hierbas, agua y manto, cosas que no se van a pegar y tienen algunas deficiencias deshidratando, por ejemplo, banano y mango porque se pegan. Los cuartos tienen la ventaja que no puedes ver cómo va saliendo el producto, sino hasta que la tonelada que metiste en el cuarto está la desventaja, porque te puede salir mal el proceso y malograste el batch completo en un horno rotativo. Cada hora tienes la oportunidad de mejorarlo. Y las fajas continuas, su desventaja es que mientras más humedad tiene el producto, más larga tiene que ser tu faja para mantener la productividad. Por eso decía que hay fajas de entre 20 y 40 metros. La restricción, ¿cuál va a ser? Espacio. Y por ejemplo, nosotros tenemos una empresa que básicamente se dedica a abastecer productos Hornos pequeños rotativos como el que tenemos nosotros. Actualmente tenemos tres hornos de 60 metros cuadrados, pero empezamos con un horno de 20 metros cuadrados y en paralelo tenemos un horno más pequeñito de 2.5 metros cuadrados con el que hacemos investigación y desarrollo. Más o menos nos da entre medio kilo y un kilo de fruta por hora. en el mercado local, ¿en cuánto se van a vender? No hemos encontrado en el mercado local un proveedor de maquinarias que nos dé la confianza de haber probado el equipo. Capacidad de planta instalada. Como te mencioné, la capacidad de planta nosotros la medimos por metros cuadrados de deshidratado. En Viandina tenemos 200 metros cuadrados de superficie de secado y cada producto tiene su particularidad. Si bien es cierto, el horno tiene una capacidad máxima que son 100 kilos de materia prima por bandeja, hay productos en los que tenemos que colocar menos peso para evitar que se pegue, como es el caso del banano, que usamos 80 kilos por bandeja, o la piña 90 kilos por bandeja en el agua y manto si la máquina va full 100 kilos por bandeja. Y luego lo que va a variar es cada cuánto tiempo vas a rotar una bandeja, si van a ser 100 kilos cada hora, 100 kilos cada media hora, 100 kilos cada 45 minutos, y depende mucho de la humedad que tiene el producto y la temperatura a la que la quieres deshidratar. Mm, ¿Cuál es la máxima temperatura entonces que se puede una deshidratar completamente? ¿No?
Se recomienda no pasar de los 65 grados porque la fruta tiende a quemarse. El proceso de deshidratado no es que a más temperatura voy a deshidratar muy rápido. Es más, hay algunos productos que si reciben demasiada temperatura al inicio crean una corteza en la superficie y evita que la humedad salga del producto. Como Es que se decir, fríe. se fríe, se va a quemar. Es una característica que no. Y son muy interesantes porque es algo que no se encuentra en el mercado. Existen tés que vienen del extranjero pero que no aportan ese valor agregado que es utilizar insumos locales y sobre todo insumos orgánicos. Eso nos podría dar Enfocarse más que en el volumen, en la calidad, parametrizar bien la fase de deshidratado que requieren para sus productos, es decir, cuál va a ser la humedad final, cuál va a ser la humedad final que debe ser la mejor humedad para que el producto transfiera sus propiedades, es decir, su sabor, su aroma en una infusión. este, ¿por qué es que se mantienen, o realmente se mantienen los sabores, todas las frutas en el proceso de deshidratación y no todo el tiempo de duración de los productos, por ejemplo? Desde creo que el inicio de la agricultura el hombre siempre ha tratado de conservar sus alimentos y el deshidratado ha sido una de las primeras formas, el deshidratado al sol. Eh, ¿Para qué se quiere conservar los alimentos porque, y restarle, bajarle la humedad? Porque la humedad es uno de los medios de supervivencia de organismos microbiológicos. Al quitarle humedad a los alimentos, esto hace que se puedan conservar por mayor tiempo libre de estos microorganismos que son los que o destruyen el producto o pueden generar una enfermedad. Las técnicas de deshidratado han ido evolucionando con el pasar de los años. Se sigue deshidratando algunas cosas al sol. Es En el África, comercial, ¿no? no, en el África es muy popular hacer, por ejemplo, banano, cortarlo en rodajas, ponerlo en unas bandejas y luego en unos invernaderos para evitar que entren insectos, pero se deshidrata al sol. El mango también lo deshidrata al sol en África. Semillas se deshidrata mucho al sol. Para ser más eficientes que se inventan estos hornos de deshidratación a gas, para ser más eficientes, para poder producir mayor cantidad de alimentos deshidratados en menor cantidad de tiempo y también para garantizar un poco más la inocuidad, porque deshidratar al sol se sigue viendo como una técnica rudimentaria que podría generar contaminación. Es un arte deshidratar porque no todas las frutas deshidratan de la misma forma, se tienen que hacer curvas de deshidratado. No todas las frutas botan la humedad a la misma velocidad, no todas ingresan con la misma velocidad, no todas se requieren con la misma velocidad, con la misma humedad al final de todo el proceso, así que cada producto viene con su ficha técnica y se trata de estandarizar los procesos para tener siempre la misma calidad de fruta en cada batch de proceso, en cada lote de proceso. Y una última pregunta en cuanto a los certificados. ¿Cuáles serían las diferencias de todo lo que tú haces certificado orgánico y biológico y agroecológico, por ejemplo? Casi que son, podría decirse que son sinónimos, pero el nombre oficial es certificación orgánica. Cada país tiene la certificación orgánica certifica una legislación y cada país o mercado suele tener su propia legislación. El Perú, por cierto, tiene su propio reglamento de producción de productos orgánicos.
Estados Unidos tiene su propia norma orgánica, difieren en algunas cosas con la normativa peruana. La Unión Europea como tal tiene su propia certificación orgánica. Suiza, que no es parte de la Unión Europea, tiene su certificación orgánica. Canadá tiene una certificación orgánica muy parecida a la americana, pero de por sí es una normativa diferente. Japón tiene su certificación orgánica con mucho más detalles que la certificación americana o la certificación europea. Una pregunta que es acerca de la ¿dónde compras materiales que convenían almacenados? Eso es muy buena pregunta, porque primero que para mantener el color de la fruta deshidratada tienen que estar alejados de la luz. Son tres enemigos de los productos deshidratados: la luz, la humedad y la temperatura. Tienen que estar alejados de esas tres fuentes. Una humedad menor al 70% de humedad, una temperatura alrededor de entre los 18 y los 22 grados y alejados de la luz. Nosotros utilizamos bolsas de polietileno de color azul que tienen resistencia a la luz UV y que tienen una alta barrera para que no ingrese el oxígeno, que quiere decir humedad dentro del producto. Productos más susceptibles como el banano en polvo lo empacamos en bolsas trilaminadas de aluminio porque el banano en polvo su humedad es 1 o 2%, es muy baja, es muy fácil que pueda aumentar la humedad y si queremos que dure los 18 meses que dice la ficha técnica, lo que tenemos que hacer es evitar que ingrese la humedad al interior del empaque. Bolsas trilaminadas de aluminio. Eso es en el tema de si haces las exportaciones, ¿no? O si vas a hacer un lote grande y lo vas a ir consumiendo de a pocos para empacar el té. Puede ser una bolsa trilaminada de aluminio con un zipper, con un ziplock, y va a permitir que puedas abrirlo conforme lo vayas utilizando y no se deteriore la cantidad de producto que está dentro. Sí, pero la venta final Sí, envase de vidrio cerrado. ¿Qué sabores han pensado? no sé si tú tienes alguna observación donde se pueden conseguir Sí, creo que la mayoría de productos de frutas tienen una estacionalidad. El mango, por ejemplo, tiene una campaña que va desde octubre a febrero y la mayor zona de producción de mango orgánico es Piura, Tambo Grande. El Perú creo que es el segundo o tercer exportador de banano orgánico en el mundo. El banano orgánico tiene un calendario que va a lo largo de todo el año y eso se consigue fácilmente en Piura. La naranja orgánica, podría conseguirse en la zona de Huaral, que es la zona principal de producción de naranja. Piña orgánica en Pangoa o en Moyobamba. Cacao orgánico se encuentra en el Bra, en Pucallpa, en Tocache, en Amazonas. El cacao chuncho de Piura, en Quillabamba. ¿por qué Villatina está situada en Cajamar? Porque Viandina empezó siendo Aguaimanto, era una compañía que se fundó hace 13 años y con la meta, con el propósito inicial de desarrollar la cadena de valor del Aguaimanto en Cajamarca. Es un Eh, producto que crece mucho. Era la principal zona de producción silvestre del Perú. Lo que hicimos en Villandina es fomentar la siembra técnica del aguaimanto en Cajamarca. Conforme fue creciendo la compañía, se vio la oportunidad
añadir productos al portafolio y aprovechar las sinergias de que todos estos productos utilizaban la misma tecnología de deshidratado que ya teníamos en Cajamarca. Logramos cierta economía de escala en la planta de producción y eso hace que los costos de transporte se diluyan en el producto final y que sea una operación muy eficiente. Muy interesante, señor. Gracias a ustedes.